¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? Hoy, siguiendo con la línea de trabajo que venimos planteando con todos los profes de Psico 2 para este segundo cuatrimestre, vamos a tomar una problemática en relación a las adolescencias, trabajarla, ponerla a debate en este espacio y esperar en los sucesivos 15 días que podamos intercambiar en los foros las inquietudes y las ideas que se les presenten con este tema. Lo que les quería plantear yo hoy, el tema fundamental que quiero trabajar con ustedes es sobre interpelar el concepto de maternidades y adolescencias. Lo primero que voy a plantearles es esto de que estoy hablando en plural, ¿no? Pensar en maternidades, en adolescencias o en juventudes, como venimos trabajando desde principio de año, es pensar en la diversidad de las mismas, ¿no? Que no hay una sola línea hegemónica, ¿sí? Heteronormativa, para pensar el concepto de adolescencias, el concepto de juventudes o el concepto, ahora agrego hoy en la clase de hoy, de maternidades. Cuando lo pensamos en singular, estamos dando cuenta de que existe una forma determinada de ser joven, de ser adolescente, y todo lo que se aleja de esto, como trabajábamos en el primer cuatrimestre, es visto como una anomalía, como algo patológico, como una cuestión que está por fuera de la normatividad. Y lo mismo es para empezar a pensar el concepto de maternidad, ¿no? Cuando uno piensa en singular, estamos dando cuenta de un imaginario social que implica que ser madre responde a un mandato social, responde a una obligación femenina, a la realización de la mujer y a una abnegación de otros proyectos o cosas. Por lo menos esta es una concepción muy tradicionalista que tiene ese concepto. Desde hace un tiempo a esta parte, digamos bastantes años, se empieza un poco a conmover qué es esto de la maternidad y a pensar y a poder pensar que ninguna vida tiene un trayecto lineal, ¿no? Que las vidas no son lineales, que las elecciones no responden a un solo factor, sino que responden a multifactores, ¿no? Están multideterminadas. Y entonces eso hace que pensar en maternidad, por lo menos en este espacio, vamos a convocarlo también al lugar de la pluralidad, ¿sí? A pensar en maternidades. Como venimos pensando desde el año pasado, la concepción de familia también es una construcción sociohistórica que está determinada por cuestiones políticas, sociales y culturales. Entonces, ¿cómo no va a estar también determinado por ese alineamiento el concepto de maternidad? Lo que les propongo para la clase de hoy es que empecemos a pensar, primero a hacer un recorrido histórico de cómo se pensó la maternidad, las maternidades y la adolescencia. Como primer punto, vamos a partir de esto. Cuando se empezó a pensar, cuando se empezó a abordar esta problemática, se pensó siempre en singular, ¿sí? Embarazo en la adolescencia, como si estuviésemos hablando de una situación unicausal, ¿sí? Y que estaba determinada por cuestiones de pobreza, cuestiones de repetir cierta lógica familiar en la casa, cuestiones hasta prejuiciosas, diríamos, en relación a este tema. Hoy los quiero invitar a que podamos un poco romper con ciertos prejuicios y tratar de abrir nuestra forma de pensar de otra manera. También es otro tema para pensar que no se tiene en cuenta o no se tenía en cuenta, es qué pasa con las paternidades adolescentes. Entonces en el día de hoy vamos a pensar en maternidades, en paternidades, en las adolescencias. El embarazo en la adolescencia siempre fue pensado como una cuestión de complejidad, de riesgo, ¿no? Como una irrupción de algo que no debe ocurrir, o otro posicionamiento en relación al mismo es pensar, bueno, que eso ocurre en determinados sectores, no en todos. Entonces esto de pensar también el embarazo en las adolescencias solo para un sector determinado, donde está causado por falta de recursos, por falta de acompañamiento, y a veces esto no es necesariamente así. También se trató de vincular que esto tiene que ver con la falta de información, con falta de acceso al conocimiento sobre cuidados en relación
a la prevención de embarazos no deseados. Pero también sabemos a esta altura de nuestro recorrido académico en que a veces sí se cuenta con esa información o sí se está disponible a ciertas campañas de difusión en relación a los cuidados de la prevención de embarazos no deseados. Sin embargo, aparecen, ¿no? Irrumpen estas problemáticas, lo que algo deja en claro el recorrido en la escuela secundaria es un poco lo que planteaba yo al principio de este relato, que es que los trayectos de vida no son lineales, ¿no? Que no pasa todo ordenadamente. En la adolescencia, como venimos trabajando, no pasa todo ordenadamente. Y cuando irrumpe un embarazo, bueno, es una pregunta a la cual la institución escolar debe poder responder adecuadamente. Para hacer un poco de historia en relación a esto, en los años 70, cuando se empezó a abordar el tema, se lo ubicaba más y se lo segmentaba en que esto era posible solo en los sectores populares, ¿sí? Y que se debía a un modo de reproducir la pobreza, porque se vinculaba a los embarazos con el abandono de la escuela, con la expulsión del sistema educativo, con la falta de posibilidades entonces luego de conseguir trabajo. Pero esa mirada dejaba por fuera, bueno, otras variables que tal vez estaban en juego, ¿no? ¿Y qué pasaba, qué pasaría, que es una pregunta que se empieza a hacer a partir de los 80, si la escuela puede ubicarse en otro lugar más contenedor? Y empezar a pensar cómo acompañar a los estudiantes a través de leyes que se reglamenten para permitir que esos embarazos que suceden en el momento de la adolescencia puedan estar resguardados desde un orden institucional. ¿Qué quiere decir con esto? Que haya leyes desde la Ley Nacional de Educación que salió más adelante, pero que regulen un régimen de asistencia, la permisividad de poder cursar plenamente un embarazo dentro de la institución educativa, de tener las herramientas para poder acompañar a esa joven en ese momento de gestación, de brindar las comodidades, de asegurarle cierta regularidad, pese a ciertas complicaciones que podrían darse a partir de transitar y cursar un embarazo. Pero tratar de garantizarles desde un pensamiento de la salud mental un espacio donde eso sea acompañado y no que eso sea un sinónimo de exclusión social dentro de una institución escolar. La escuela entonces empieza a tener un rol importante, tratar de generar herramientas de equidad para que a cada uno en esta vida no lineal pueda tener la posibilidad equitativa, generar la equidad para que pueda cursarse no corriendo de ese lugar de adolescente o de joven, de este lugar que necesariamente interesante para un adolescente, que es el transitar en una institución escolar. La escuela entonces debe generar un espacio de convivencia que acepte la diversidad, ¿sí? Y que sea posible desde la contención del afecto el pasaje y el transitar esas situaciones que pueden surgir a raíz de la decisión de llevar adelante un embarazo en la etapa adolescente. Todo esto entonces nos lleva a pensar que para poder tener una mirada más real sobre las maternidades y sobre las adolescencias, para poder permitirnos eso, tenemos que corrernos de lo que debería ser, ¿no? Que es donde separaban siempre estos paradigmas educativos en relación a lo que debe ocurrir con un adolescente, que un embarazo en la adolescencia no debe ocurrir, y poder pararnos en el lugar de lo que ocurre. Y cuando nos paramos en el lugar de lo que ocurre, nos permite entonces empezar estrategias para adelantarnos a que algo de esto se presente, a prevenir, ¿no? De esa manera. Y esto es posible si podemos cuestionar mandatos de género, revisar la idea de una trayectoria única como adolescencia posible, ¿no? Revisar esta idea, revisar quién debería ser el responsable del cuidado en una relación sexual, de ver que aparte de los riesgos en las relaciones con otros, también está la posibilidad de elegir, de decir cómo, con quién, dónde y en qué momento. Y que la escuela impulse y trate de ser un espacio para que
todos los alumnos puedan hacer un proyecto de vida y que la maternidad sea una elección, si es que esto llegase a ocurrir, una elección en un momento determinado de la vida y no una cuestión de lógica repetición de un mandato social o de un estereotipo social que da cuenta de que, y sí, ¿qué otra cosa puede ocurrir en este contexto? Y la verdad que desde este espacio lo que los invito a pensar en que pueden ocurrir otras cosas en un mismo contexto, ¿no? Y para ello es posible porque nosotros podemos generar otros contextos posibles. Poder entonces cuestionar nuestra práctica y cuestionar nuestros prejuicios en relación a eso nos permiten ver que tal vez nuestra población de jóvenes, de adolescentes en las escuelas están atravesadas por un montón de vicisitudes que tal vez hacen posible una diversidad enriquecedora que, acompañada desde una perspectiva desde la educación sexual integral, nos va a permitir poder trazar otras alternativas posibles. Tener una mirada crítica sobre nuestro accionar nos permite entonces cortar con esta mirada automatizada donde uno piensa o ciertas prácticas dan cuenta de que se piensa como una lógica de repetición social de ciertos lugares, ¿no? Donde entonces el embarazo adolescente sí es posible en ciertos sectores y es invisibilizado o imposible en otros sectores. Como decíamos antes, partiendo de lo real, de lo que sucede, nos da la posibilidad de empezar a jugar con otros factores, ¿no? Como resultado de una investigación que en la bibliografía la voy a ubicar ahí para que ustedes puedan trabajarlas, nos encontramos con ciertos prejuicios que aparecen siempre de por qué las adolescencias aparecen embarazos, ¿no? O se dan los embarazos. Se las voy a leer para no perderme ninguno. Vemos, por ejemplo, que una de las ideas que se presentan cuando aparece un embarazo en la adolescencia es decir que hay un deseo de autonomía y de independizarse de los padres, una necesidad de escapar de situaciones de maltrato, necesidades de reparar una historia de falta de afecto, la tendencia a repetir historias previas, la necesidad de demostrar que si se quiere al otro o a la otra y que uno puede ser fiel, ¿no? Como sellar con un embarazo esa fidelidad o ese amor. La necesidad de demostrar hombría en determinados contextos, ¿sí? La necesidad de tener algo propio, la posibilidad de tener una pareja estable, la posibilidad de seguir haciendo aquello que desde los mandatos familiares y de las prácticas culturales se aprendió a hacer, por ejemplo, cuidar al otro. Esto se ve más, obviamente, en el caso de las mujeres. La posibilidad de no sentirse nunca más sola o solo. La necesidad de encontrar una razón para seguir viviendo. Estas son algunas de las representaciones que aparecen en esta investigación a raíz de por qué en la adolescencia se adelanta cierto paso en relación a la maternidad, ¿no? ¿Y cómo podríamos entonces trabajar desde la escuela esto? Uno podría ser el abordaje en relación a el cuidado, el acercarse y acercarle el material del cuidado en la prevención de embarazo no deseado. Pero la educación sexual integral va más allá de la transmisión de enfermedades sexuales o la consecución o no de un embarazo a raíz de las relaciones sexuales. La educación sexual integral apunta a una mirada desde el respeto, desde la capacidad del reconocimiento del propio cuerpo, de la capacidad del reconocimiento del propio deseo, de poder decir que sí o que no frente a diferentes situaciones, la posibilidad de entender el no del otro, la posibilidad de no tener que garantizarse el cariño, la respuesta del otro mediante un acto que no quiero hacer. Y todo eso sí son factores que se pueden trabajar desde la escuela. De esta manera podemos entonces empezar a pensarnos en nuestro rol, en cómo aportar para poder garantizarle a estos jóvenes
a estos adolescentes la capacidad de hacer un proyecto de vida que incluya la maternidad como una opción y no como un mandato a cumplir por X motivo, ¿no? Como un mandato a cumplir, sino que esto puede ser una opción y puede ser una opción dentro de su proyecto de vida, pero que existe la posibilidad de proyectarse subjetivamente más allá de esos mandatos. También a este fin, lo que tenemos que permitirnos cuestionar es el lugar de la mujer y de los cuidados, ¿no? Cuando hablamos de embarazo adolescente, toda la bibliografía, o la gran parte de la bibliografía, tiene que ver con el lugar de la gestante, ¿sí? Pero hay algo de la responsabilidad compartida, ¿no? Y del lugar del varón, que acá no aparece como un lugar posible, ¿no? Donde en realidad, ¿qué pasa con estos varones y con el cuidado, ¿no? Y poder empezar con esta idea de trabajar del cuidado mutuo, de las relaciones del respeto, a pensar que la maternidad sí trae de la mano un lugar de la paternidad del otro, de la responsabilidad de un otro. Entonces el cuidado tiene que ser algo que se fomente desde lo compartido, desde lo acordado, ¿sí? Y que trabajar en esos temas es trabajar en relación al deseo o no de un embarazo. Vuelvo al punto, ¿no? De pensar el cuidado responsable entre ambos y que esto tampoco sea un espacio dejado a solamente un ámbito de la intimidad, ¿no? Poder hablar de estos temas, poder hablar e interpelar estos temas con los adolescentes nos permite también a ellos ampliarle un panorama de decisión y de sexualidad responsable desde el amor y el respeto. Me parece que como para cerrar esta introducción en el tema, cuando pensamos en maternidades, insisto, volver a pensarlas que esto no es un mandato, sino que la maternidad tiene que ser una elección, y para que haya una elección tengo que saber que puedo elegir y salirme de este lugar de la condena a no poder hacer otra cosa, ¿sí? Por eso el eslogan de la campaña, por ejemplo, por el aborto legal, dice: educación sexual para decidir. Cuando yo más sé de un tema, cuanto más me informo, cuanto más amplío mi horizonte, y para eso la escuela debe generar estas herramientas, la posibilidad de elegir es más amplia. Educación sexual para poder elegir. Anticonceptivos para no abortar. Que nuestra sexualidad y la sexualidad que se plantea con los jóvenes en nuestras clases, en nuestras intervenciones como docentes, sea también brindar esa información, ese conocimiento desde un lugar del cuidado, ¿no? Poder acceder y desmitificar a quién le compete esa responsabilidad de cuidado, si es al varón, si es a la mujer, y poder salir de este lugar de la inseguridad, como decía antes, ¿no? De poder trabajar que el cuidado es una responsabilidad de ambos, ¿sí? Y aborto legal para no morir. Digo que esa práctica, que si llega al punto de decidir no avanzar con un embarazo, sea en un ámbito cuidado, legalmente respaldado, para que ninguna otra mujer, ni niña, ni adolescente, muera en alguna intervención o práctica clandestina. Esa obviamente es mi posición al respecto y me interesa que abramos el debate y trabajemos sobre esto en los foros y en nuestras prácticas, en las actividades que les presentaré. Les mando un abrazo enorme, estamos ya casi cerrando las temáticas del año y espero dejarles herramientas para poder intervenir en el tema.